Bueno, hola, mi nombre es Ingrid y estamos viendo triángulos. Entonces, sabemos que los triángulos suman 180 grados, los ángulos internos, y que cumplen la desigualdad triangular. Entonces, si yo sumo cualquiera de dos lados, siempre me va a dar mayor que el tercero. Ok, y como dijo Santiago, tenemos varias formas de clasificar los triángulos. Una es por las medidas de los lados. Podemos tener un triángulo que tenga todos lados iguales. Y entonces, eso se llama equilátero, ¿verdad? Y todos los ángulos también bien igual, son 60 grados cada uno. También tenemos los triángulos isósceles, tenemos dos lados iguales, y tenemos los angulitos de la parte inferior que son iguales también. Y tenemos los escalenos, que nada más todos los lados son diferentes. También tenemos otro tipo de clasificación de triángulos, ¿verdad? Pueden ser clasificados por la medida de sus ángulos. ¿En qué cosas? Rectángulos, obtusángulos y rectángulos. Rectángulos, ajá. Sí. Entonces, los rectos tienen un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Los obtusos tienen uno que es mucho mayor y el resto son menores que 90. Y los agudos tienen todos menores que 90. Bien, ok. También tenemos triángulos congruentes y semejantes, ¿verdad? Los triángulos congruentes, dos triángulos son congruentes y son exactamente iguales, pero están en diferentes posiciones. O sea, yo puedo tener triángulo ABC y tener una copia de este triángulo, pero en otro lado. Algo así. ¿Verdad? Este sea de E y F. Decimos que son iguales si las medidas de los lados son iguales y las medidas de los ángulos son iguales. Y lo denotamos como que el triángulo ABC es congruente al triángulo DF. Y decimos que el lado AB es igual al lado DE, que el lado BC es igual al lado EF, y así sucesivamente. Pero también con los ángulos. Decimos que el primer ángulo, BAC, es igual al primer ángulo del otro. Entonces que este ángulo es igual a este, y así sucesivamente, ¿verdad? En ese caso, esos, ¿cómo se llamarían? Triángulos Congruentes. congruentes. Ok. Entonces son triángulos que son exactamente iguales, pero están en lugares, no tienen los mismos vértices. Pero las medidas de los lados son iguales y las de los ángulos también. Uy, porque esto parece que son dos palabras, eso es una sola palabra. Okay. En caso de que alguno no haya visto esto antes, nada más. Si nosotros tenemos, aquí yo les di la forma en la que ya estaba, en la que se ponía, pero si me dan dos triángulos cualquiera, la forma para saber cómo ponerlos, cómo escribirlos, es buscamos dos ángulos que sean iguales. Los ángulos que sean iguales tienen que estar en la misma posición y los lados que son iguales tienen que estar en la misma posición. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí a CB y de F y D, entonces me dicen que estos dos ángulos son iguales, entonces tienen que estar en la misma posición cuando los pongo en los triangulitos. Si me dicen que estos dos lados son iguales, entonces tienen que estar juntos en cuando lo escribo. Vamos, C tiene que estar en la misma posición que F. Y la tercera letra casi que nos queda libre. Gracias. Ok. ¿Cuáles son los criterios de congruencia? ¿Qué necesitamos para saber si dos triángulos son iguales?
Que sus ángulos midan igual. Am, si solo los ángulos miden igual, eso no nos dice si son congruentes o no. Por ejemplo, yo podría tener aquí un triangulito que tenga medidas 60, 60 y 60 y La, otro mucho más grande. la longitud de los lados. Ajá, Sí, que tanto los ángulos como los lados sean iguales, o sea, tengan la misma medida. ok, sí. Pero entonces, hay como unos criterios en los que nos dicen, no necesitamos saber todos los lados o todos los ángulos. Solo necesitamos saber 3 partes de información. Necesitamos saber. La primera opción Perdón, es, si no me equivoco, eran como criterio lado, 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 criterio lado, ángulo, lado, y creo que el otro era ángulo, lado, ángulo, pero no recuerdo. exactamente. Entonces, ah, para saber si 2 triángulos son iguales, no necesitamos conocer todas las características, solo necesitamos conocer 3. Y entonces, o bien, conocemos que este ángulo, este lado, es igual a este lado, que este lado es igual a este lado, y este lado es igual a este lado. Esa es la opción 1, y si eso pasa, los dos son iguales, son congruentes. Vamos a ver, la opción 2, esa es la opción lado, lado, lado. La opción 2 es lado, ángulo, lado. Se trata de que tenga dos lados que sean iguales y que el ángulo entre ellos también sea igual. Digamos, si esto es alfa, eso también es alfa. Entonces es el criterio lado, ángulo, lado. Si eso pasa, son congruentes, son iguales. Todos los lados son iguales también y los ángulos también. Y el último es ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Y eso significa tenga dos ángulos iguales y cualquier otro lado. ¿Sabes? Puede ser este ángulo y este ángulo que sean iguales. Y entonces, si este lado es igual a este lado, estamos bien. Ok. Ok, ahora usamos eso. Si alguien no ha visto congruencia antes y tiene preguntas, puede hacerlas. Si la habían visto y tienen preguntas, pueden hacerlas. Una consulta, en el caso de las líneas que se le ponen a los lados de los triángulos, Sí. ¿hay alguna diferencia entre que sea solo una línea o dos líneas? Sí. O, no, al menos cada uno señala los lados diferentes como prefiera, pero normalmente ponemos una línea en los lados para decir que las cosas que tienen una línea son iguales. Las cosas que tienen dos líneas son iguales entre sí. Las cosas que tienen tres líneas son iguales entre sí. O si tienen una X, son iguales entre sí, digamos. Los lados que tienen el mismo símbolo son iguales entre sí. Ajá, Ok, está bien, gracias. me gusta. Astrid, Cuando estamos hablando de ángulo, lado, ángulo, ¿importa cuál es el lado que conocemos que es congruente con el otro? ¿O puede estar en cualquier posición en relación con los ángulos? puede estar en cualquier posición, pero ¿por qué? Vamos a ver por qué. Si nosotros conocemos dos ángulos, en realidad conocemos los tres, ¿verdad? Digamos, si yo tengo un triángulo aquí, que tiene este ángulo mide 40 grados y este lado mide 50 grados, ¿cuánto mide este de aquí? 90. Ajá, entonces siempre que conocemos dos, ya conocemos el tercero. ¿Por qué? Porque suma 180. Entonces da lo mismo cuál lado cojamos, porque ya vamos a conocer todos los ángulos. Ok, comprendo. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, claro, un ángulo de 90 grados sería más recto, pero Claro. Sí, exactamente. sí. Sería diferente. Era un ejemplo. Eh, ok.
Aquí. Nosotros tenemos también algo que se llama semejanza. Y entonces dos triángulos son semejantes. Si en lugar de ser congruentes, son como uno es una copia, pero más pequeñita o más grande del otro. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un triángulo con lados 3, 7 y 5, y otro que tiene lados 6, 14 y 10, entonces veamos que por pares se mantiene una proporción. Este 3 y este 6, uno es el doble del otro. Este 7 y este 14, uno es el doble del otro, y así con 5 y 10. Entonces veamos que hay una proporción que se mantiene con todos. Y eso significa que este triángulo de abajo es como algo más pequeño que el triángulo que este. Y entonces decimos que son semejantes. ¿Cómo O lo sea que escribimos? tienen que tener todos sus ángulos iguales. Tienen que tener todos sus ángulos iguales. Ok. Y sus lados tienen que ser proporcionales. Entonces, digamos, si esta Probablemente medida alfa, con solo tener que todos los ángulos son iguales ya son sí, de una vez, ¿verdad? ajá. Perdón. Pongamos a prima, B prima, C prima, y lo escribimos como triángulo ABC, semejante con el triángulo A prima, B prima, C prima. ¿Verdad? El lado AB es el que es semejante con A prima, B prima, entonces tienen que estar juntos. El lado BC es el que es semejante con B prima, C prima, entonces tienen que estar juntos. Y así es como los escribimos. Hay varios criterios, igual que la vez pasada. Entonces, el criterio 1 es lado, lado, lado. Que todos los lados cumplan, que son proporcionales. Ya casi escribo más de eso. Y el segundo es ángulo, ángulo. Con solo dos ángulos está bien, no necesitamos un lado. Y el tercero es lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué más cambia aparte de que este es solo ángulo, ángulo? Y es que ya no necesitamos que sean iguales, sino que sean proporcionales. Entonces, no necesitamos que AB sea igual a A', B', sino que AB entre A', B' sea igual a AC entre A', C', que sea igual a BC entre B', C'. ¿Y a qué me refiero con esto? A las medidas de los lados. Entonces, AB sería la medida del lado AB, que sería 3. A', B' sería la medida del lado A', B', que sería 6. AC sería 7, A', C' sería 14 y así. Entonces, todos tienen que darnos igual, y en este caso nos dan un medio. Todos, entonces son semejantes, porque la proporción se mantiene. De igual manera, el lado, ángulo, lado, lo que tiene que pasar es que los lados sean proporcionales. Ok. Por ejemplo, si tuviera estos serían semejantes. No. No.
No, no hay una proporción, No, ¿verdad? no. Ok, y si fuera así, y estuvieran nombrados así, entonces serían semejantes. Sí. ¿Y cómo lo escribiría? ¿Cómo escribiría la semejanza? Si lo estamos haciendo lado, ángulo, lado, en ese caso, ¿cuál iría primero, el ángulo o alguno de los lados? No, cuando nosotros escribimos la semejanza, solo ponemos los nombres de los vértices y puede hacerlo en el orden que usted quiera, mientras que se conserve la relación. Entonces, Digamos, CAB igual EFD. Ujú. FD, ¿verdad? Y eso está bien porque el lado C, el ángulo C es igual al ángulo E. El lado CA es proporcional al lado F y el lado CB, este grande, CB, es proporcional al lado ED. Ok, muy bien. Sigamos. Otras cosas de ángulos. Si yo tengo una recta, ¿cuánto miden los ángulos en una recta? 180. Y entonces, si yo tengo que esto mide alfa, ¿cuánto mide este otro? 180 menos alfa. ¿Verdad? Porque juntos tienen que sumar 180. Y si tuviera algo como, vamos a poner con números, 20 y 70. sería El otro 90. 90. Ajá. Ok. ¿Qué sabemos también? Si tenemos que este ángulo mide 40, ¿cuánto mide este ángulo? 40. Solo Todos si de acuerdo. las líneas... No. Ujú. Entonces, los ángulos opuestos por un vértice miden 40, perdón, miden lo mismo, ¿verdad? Y en este caso podemos verificarlo fácilmente, o así esta es la prueba. Sabemos que una línea mide 180. Eso significa que este de aquí mide, No, serían 100. Ese ángulo 40 debería más bien medir Ciento- 90. Sí, exacto. Se- Serían 140. ajá. 140. Y entonces, si lo vemos desde este otro lado así, ¿cuánto debería medir este? ¿Verdad? Entonces, o sea, mide 40 Por un porque momento yo estos me dos, porque yo vi, ese ángulo no parece 40. no, es casi 90, pero no importa. En La buena ese es, caso, ese otro ángulo mediría 40. sí. Entonces, los ángulos opuestos por un vértice, digamos que aquí este es un vértice, ¿verdad? Dos ángulos que están opuestos vienen exactamente lo mismo y si alguna vez nos olvida por qué o no nos acordamos de que eso pasa, sabemos que estos dos miden 180 y estos dos miden 180. Entonces, si yo voy despejándolo, sé que este me va a dar 40. ¿Ok? Ah, ¿qué más? Si yo tengo dos líneas paralelas y tengo este ángulo que mide alfa, ¿qué ángulos puedo saber? Ajá, Todos los que sean iguales a alfa, que sería el opuesto por el vértice a alfa, y los que son, sí, digamos abajo, igual, sería SR, este. ajá, y el opuesto por el vértice es Ujú. Pero al mismo tiempo,
Si tenemos alfa, podríamos averiguar en la línea horizontal el otro ángulo, pongámosle beta. Ujú. Entonces podríamos averiguar ese y el inverso a ese, digamos el de Y abajo, luego los de e abajo. igual con esos otros. Ok. ¿Y cuánto me diría beta? 180 menos alfa. Ajá. Listo. Creo que... Ahora, volviendo al triángulo de nuevo. Vamos a hacer este triángulo aquí. Hay algunas rectas importantes en el triángulo. Posiblemente ya están un poco familiarizados con ellas, que son... Bueno, hay 4 rectas importantes en el triángulo. ¿Quién quiere decirlas? Los nombres. Creo que una se llama la mediana, Ujú. otra la bisectriz y las otras dos ahorita no las recuerdo. Ok. Entonces, nosotros le decimos bisectriz a una recta que parte del vértice, ¿verdad? Y divide el ángulo en dos. Si tengo un ángulo de 90, es uno que parte al ángulo en angulitos de 45 grados. Si tengo uno de 30, los parte en 15 y así. Entonces se llama bisectriz y puedo sacar una de cada vértice del triángulo, ¿verdad? Y si yo hiciera eso para cada vértice, esas líneas se tocan. Entonces llego aquí, hago la bisectriz y luego cojo esta y hago la bisectriz. ¿Será que esas líneas todas llegan a un mismo punto? Sí, al centro. Digamos, hay un centro donde todas se intersecan. Ajá. ¿Alguien sabe cómo se llama ese centro? Circuncentro. Circuncentro. Centro No. de gravedad. Incentro. Incentro. Ajá. Que incentro. Entonces, hay muchos centros, ¿verdad? Ustedes acaban de decir gravicentro, creo. Circuncentro y así. Entonces, cada uno de esos centros está asociado a una recta notable. Entonces, esta es la bisectriz, tiene como centro el incentro. Entonces, ¿qué es el incentro? Digamos, es el punto donde llegan todas las bisectrices de los vértices. ¿Y qué cumple el incentro? El asunto es que el incentro cumple, que es el centro para un círculo que está inscrito dentro del triángulo. Entonces, hay un círculo que solo toca, que cabe dentro de un triángulo y solo toca una vez cada lado. Ok, vamos a intentar descubrir algo, no descubrir, pero descubrir algo de, de las bisectrices. Vamos a llamar a este ángulo alfa, vamos a llamar a este ángulo beta y a este ángulo zeta. Okay. Los colores, qué mal. Okay. Vamos a ponerle nombre a los puntos donde cae el círculo. Digamos que aquí toca el círculo. Aquí no parece que toca un solo punto, pero digamos que toca ahí el círculo solamente una vez. El círculo es tangente aquí también. Y aquí también. Vamos a ponerle, esto será BS, C', B', Y'. ¿Será que podemos encontrar alguna relación para los lados o de ángulos o... Podemos encontrar que se forman 6 triángulos diferentes con esas líneas. Ajá. Vamos. Sin embargo, por ejemplo, en este
triángulos no todos son iguales. Están como, bueno, no necesariamente estarían como en pareja. Algunos son muy parecidos, pero no son totalmente iguales. Sí, ¿verdad? ¿Cuáles se parecen? Ya sabemos nombrar triángulos, creo. Entonces, ¿cómo nombramos esos triángulos que se parecen? Ok, listo, más o menos arreglado. Ok. Vamos a intentar usar lo que acabamos de ver, de congruencias, semejanzas y cosas así. ¿Qué pasa con este triángulo de acá? Tenemos, vamos a sacarlo de ahí. Tenemos un ángulo que mide cita, un ángulo que mide 90. ¿Y qué pasa con este otro de acá? Tenemos un ángulo que mide cita, un ángulo que mide 90. ¿Será que ambos triángulos son iguales? ¿Qué necesitamos para encontrar si son iguales? Un lado, Ajá, y lo tenemos. Exacto, entonces no podemos asegurar que son iguales. Pero ¿será que sí tenemos un lado que es igual? Sí, porque comparten el mismo lado. ¿Verdad? Estos dos lados en realidad es la misma línea. Entonces comparten un lado y entonces si le damos vuelta a este, se vería exactamente igual a este. Entonces, pongámosle esto centro I. Entonces sabemos que los dos lados, los triángulos son iguales. ¿Cómo representamos eso? Con la simbología de congruencia que acabamos de aprender. Que tal vez el que está como del otro lado, la línea roja, es como igual. Ok, este de aquí no es igual a este, pero ya sabemos, acabamos de decir que el triángulo que tiene este vértice I, este vértice C y este vértice A'. Ajá. Ignacio. Creo que sería como el triángulo y A'C es congruente con el triángulo y B'C. Exactamente. ¿Y por qué? Porque ambos comparten el vértice I, ¿verdad? Este lado es igual para ambos, y C es igual a IC. Este ángulo es igual para ambos, el ángulo C es igual al ángulo C. El ángulo 90 son iguales para ambos, el ángulo A es igual al ángulo B. Ok, y podríamos repetir el proceso para todos por pares. Podemos ver que este de aquí y este de aquí lo cumplen, o sea, también tienen la misma propiedad, o este de aquí con este de aquí. Ok, entonces, ¿qué nos dice eso? Lo que nos dice es que cuando tenemos un incentro, un círculo, y buscamos los puntos donde intersecan los lados, estos parten a los lados en segmentos de igual tamaño. Ok. Ok. Otra recta notable es la mediana. ¿Y alguien sabe qué es la mediana? Aquellas rectas que parten del punto medio de los lados. Ok, parten del punto medio y llegan a dónde. O sea, se cruzan en un punto llamado
Baricentro, creo. Ajá. Hacerlo más o menos así, que me quede. Entonces, parte del vértice y llega al punto medio. Parte del vértice llega al punto medio. Parte del vértice llega al punto medio. Y se intersecan en un punto llamado baricentro. Ajá. Tiene muchos nombres. Puede ser baricentro. Alguien ha dicho centro de gravedad. Este es el centro de gravedad. Y tiene otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre? No. Todo bien. Centroide. Sí. Ok, ¿qué propiedad cumplen estos? Cumple que si usted tiene todos triángulos así, parte al triángulo en 6 triangulitos de igual área. Entonces estos 6 triángulos que vemos tienen todos igual área. ¿Y qué otra propiedad tienen las medianas? Es que este lado, si tengo una mediana y el baricentro está aquí, resulta que parte a la mediana en 2 partes, una que mide el doble de la otra. Entonces, esta verde mide el doble que esta, y así con las demás. Ok. No hay mucho más que decir de la mediana por ahora. Por ahora. Otra recta notable es la altura, ¿verdad? Ok, entonces la mediana va del punto medio al vértice. Las alturas son, esas probablemente la han usado mucho. ¿Qué es una altura? Bueno, como normalmente he utilizado la altura, ¿verdad? Para calcular áreas y todo eso va del lado de la base al vértice opuesto. Ajá. Pero esto también iba de la base al vértice. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Tiene que estar en ángulo de 90, tiene que formar el ángulo de 90 con la base. ¿Verdad? Aquí tiene que haber un ángulo 90. Bien. Llamamos esto ABC. Ok, eso es una altura. Nada más saco una perpendicular del vértice al lado opuesto con ángulo 90. Y resulta que el punto en el que todas las alturas se intersecan se llama ortocentro. ¿Cómo escribimos eso? Orto es recto perpendicular. Entonces, ortocentro. Ok. Finalmente, tenemos una última recta notable, que es la mediatriz. ¿Alguien sabe qué es una mediatriz? No, nunca he escuchado hablar de ella. ¿Alguien? No. Ok. Una mediatriz es, coge el punto medio, como en la mediana, coge el punto medio de cada uno de los lados. Y hago una perpendicular a la recta. ¿Okay? Y eso es una mediatriz. No pasa necesariamente por el vértice, nada más es el punto medio de un lado y una perpendicular. Igual aquí, pones el punto medio de un lado y una perpendicular.
y acá. Ahora, ¿cómo se le llama al centro de las mediatrices? Se le llama circuncentro. ¿Y qué cumple el circuncentro? ¿Alguien sabe qué cumple el circuncentro? No. No es el centro de un círculo, pero esta vez está por fuera del triángulo. Ajá. Entonces, es el centro del círculo que tiene los 3 lados dentro del círculo. O sea, algo así. Entonces, los 3 vértices pertenecen al círculo. La circunferencia. Ese es el circuncentro. De momento vamos a dejarlo así. Hay solo 2 cosas que tenemos que ver más antes de poder hacer problemas. Y es, ¿qué pasa si tengo un triángulo isósceles? Entonces, si tengo un triángulo isósceles, sé que estos 2 lados son iguales, y que aquí tengo alfa, y que aquí tengo alfa, o sea, los 2 lados, ángulos de abajo miden lo mismo. ¿Qué pasa si yo trazo, por ejemplo, la altura? ¿Qué puedo decir de los 2 triángulos en los que se divide ahora? Son congruentes. Son iguales, ¿verdad? Son congruentes, son iguales. Ujú. ¿Por qué? Tienen un ángulo igual, ven, 2 ángulos iguales y un lado, o 2 lados y un ángulo, tiene de todas formas es congruente. Y eso significa que la altura divide esto en 2 partes iguales. Y eso la convierte en mediana también, ¿verdad? Porque la mediana era una que salía del vértice y llegaba al punto medio. Y también la convierte en bisectriz, ¿verdad? Ahora esto va a medir 90 menos alfa, porque esto es alfa, y esto es 90 y esto es alfa, y esto también va a medir 90 menos alfa. Y también es mediatriz, porque parte del punto medio y va en ángulo 90. Entonces, cuando tengo un triángulo isósceles, la mediana, la altura, la bisectriz y la mediatriz, todos son iguales, todos son la misma recta. En este lado, digamos, si lo hacemos aquí, ya no necesariamente. Ok. Y finalmente, si yo tengo un triángulo y cojo los puntos medios de 2 lados y trazo una línea entre esos 2 puntos medios, si esto mide alfa y esto mide beta y esto mide zeta, ¿qué podemos decir de este triángulo con el triángulo completo? Es semejante. Ajá. ¿Y es semejante por qué? Creo que, bueno, tiene el mismo ángulo de arriba, por decirlo de un modo, y es también lado a lado. Ajá, lado a lado, este mide una rayita, ¿verdad? Y este mide 2 rayitas, ¿verdad? Igual aquí, este mide una rayita y este mide 2 rayitas. Entonces hay una proporción. Pero Eso, esto no ocurre como en todo triángulo, si trazamos una recta paralela a alguno de sus lados. esto ocurre en todo triángulo si cogemos 2 puntos medios y trazamos una paralela, digo, una recta. Y resulta que esa recta es también paralela. ¿Por qué? Porque estos 2 ángulos van a ser iguales porque son semejantes. Habíamos dicho que los triángulos semejantes conservan ángulos. Entonces, si este ángulo es zeta y estos 2 son iguales, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Aunque tal vez tenía que poner esto así. Ok. Entonces, este se llama el teorema de la paralela media. Ok. Entonces, nada más cojo los 2 puntos medios. Si tengo los 2 puntos medios y una recta, esa recta va a ser paralela al lado de abajo
Y no solo va a ser paralela, sino que va a medir la mitad. Entonces, D va a ser la mitad de BC. Ok, ¿alguien tiene preguntas de lo que hemos hecho hasta ahora? Entonces, vamos a hacer problemas. Vamos a hacer grupos para hacer los problemas. Algo parecido a lo que hicimos antes, pero espero que esta vez no hablen. Los problemas deberían salir, todos salen con estas cosas sencillas. Algunos son solo ángulos, otros son semejanza y congruencia. Algunos tienen la paralela media por ahí. ¿Okay? Entonces vamos a, no sé si pueden sacar una captura de pantalla ahorita y a grupos y luego la pueden proyectar. Estamos perdiendo gente. Ok, voy a dejar de grabar entonces. Y compartir.